La Primera Guerra Mundial, también conocida popularmente como la Gran Guerra, fue el primer conflicto bélico internacional del siglo XX. Inició el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918, involucrando a las principales potencias del mundo en un enfrentamiento devastador. Se estima que más de 70 millones de hombres lucharon en esta guerra, incluyendo residentes de colonias de ultramar. Este conflicto trajo consigo una catastrófica destrucción, irreparables pérdidas de vida humana, cambios sociales y políticos que alteraron la vida de millones de personas. Analizar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es necesario para comprender su legado y cómo este conflicto transformó el mundo. Para entender las causas de la Primera Guerra Mundial, es fundamental conocer las tensiones presentes en Europa a principios del siglo XX, las cuales se dividían en alianzas militares, nacionalismo, imperialismo y crisis diplomáticas. Las alianzas militares se formaron a lo largo de las décadas previas al conflicto. Las principales potencias europeas formaron dos bloques, la Triple Alianza, que incluía a Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, que agrupaba a Francia, Rusia y el Reino Unido. Estas alianzas se formaron para brindar seguridad, pero también crearon un ambiente de tensión, pues el conflicto de un país podía arrastrar a otros a la guerra. A medida que las naciones europeas buscaban expandir su influencia y conquistar territorios, los movimientos nacionalistas en los Balcanes generaron tensiones. La reciente independencia de algunos países balcánicos del Imperio Otomano alimentó el deseo de otros grupos por reclamar autonomía. Las potencias europeas estaban en una carrera por expandir sus imperios, lo que generó rivalidades y conflictos en África y Asia. Este constante deseo de expansión creó una atmósfera de desconfianza entre las naciones. Además, las crisis diplomáticas en los años previos a la guerra, como las crisis marroquíes y la Guerra de los Balcanes, dejaron a Europa al borde del abismo. La falta de resolución pacífica en estos conflictos dejó claro que la diplomacia había fracasado. En este contexto, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono austrohúngaro, el 28 de junio de 1914 a manos de Gavrilo Princip, quien era un serbo-bosnio de apenas 19 años, fue la chispa que encendió la pólvora. El Imperio austrohúngaro, contemplando la creciente amenaza serbia, envió un ultimátum que contenía demandas altamente estrictas, entre las que resaltaban la participación de las autoridades austrohúngaras en la investigación del magnicidio y la persecución de los líderes del grupo radical en territorio serbio. Serbia aceptó todos los términos menos uno, entregarle el poder al imperio de hacer cumplir la ley en los juicios serbios. Para la opinión popular, esta aceptación parcial se trataba de un rechazo disfrazado. La negación de este último término era inaceptable, ocasionando que las tensiones explotaran. Austria-Hungría declaró la guerra el 28 de julio de 1914. La red de alianzas comenzó a activarse de inmediato. Rusia, aliada de Serbia, movilizó sus tropas, lo que llevó a Alemania a declarar la guerra a Rusia el 1 de agosto. En respuesta, Francia se unió a la guerra del lado ruso. Alemania, luego de invadir Bélgica buscando atacar a Francia, provocó la intervención del Reino Unido, que había prometido defender la neutralidad belga. Así, las tensiones que se habrían podido resolver a través de la diplomacia se transformaron en un conflicto global. La Gran Guerra se desarrolló en varios frentes. El frente occidental se caracterizó por una guerra de trincheras que se extendió desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Los soldados europeos se encontraron atrapados en largas y mortales líneas de trincheras, donde la lucha era brutal y el avance era imperceptible. Algunas de las batallas más significativas en esta zona fueron la Batalla de Verdún y la Batalla del Somme, que costaron la vida a cientos de miles de soldados, y simbolizaron la desesperación y la inutilidad de la guerra. Mientras tanto, en el frente oriental, las fuerzas alemanas y austrohúngaras luchaban contra Rusia.
Aunque Rusia logró algunas victorias iniciales, fue severamente debilitada por la falta de recursos y la ineficiencia logística, lo que permitió a las potencias centrales ganar terreno. A lo largo de la guerra, nuevas tecnologías cambiaron la naturaleza del combate. El uso de ametralladoras, artillería pesada, gas venenoso, y más tarde, tanques y aviones, hizo que la guerra fuera más destructiva que cualquier conflicto anterior. La humanidad estaba enfrentándose a un nuevo tipo de guerra que sobrepasaba las capacidades del soldado promedio. En 1917, la situación de los aliados comenzó a cambiar. Estados Unidos, que había permanecido neutral al principio, decidió entrar en la guerra a favor de los aliados, aportando tropas, suministros y un nuevo impulso moral. Su intervención fue un factor decisivo, consiguiendo un cambio significativo en el desarrollo de la contienda. La guerra continuó hasta 1918, cuando una serie de derrotas en el frente occidental y el agotamiento general de los recursos hicieron que los poderes centrales estuvieran al borde del colapso. El otoño de 1918 trajo una serie de avances aliados, y finalmente, el 11 de noviembre de 1918, se firmó el armisticio, poniendo fin a la lucha. Las consecuencias pudieron ser sentidas de inmediato. En la guerra, se estima que murieron entre 15 y 20 millones de personas, y las heridas físicas y psicológicas de los sobrevivientes dejaron una huella imborrable en la sociedad. El mapa de Europa cambió drásticamente, y varios imperios, como el austrohúngaro y el otomano, fueron desmantelados, dando lugar a nuevos estados-nación. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras sanciones a Alemania, incluyendo reparaciones económicas y la pérdida de territorios. Este tratado dejó un sentimiento de rencor en Alemania que más tarde sería explotado por el nazismo, y en parte, impulsó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Más allá de las fronteras políticas, la Gran Guerra también provocó cambios sociales importantes, puesto que el enfrentamiento desafió las nociones de clase y género. Muchas mujeres ingresaron a la fuerza laboral para cubrir los puestos vacantes dejados por los hombres en el frente, lo que más tarde influiría en el movimiento por los derechos de las mujeres. El desarrollo de la tecnología en la esfera militar durante la guerra sentó las bases para la guerra moderna. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más destructivos de la historia y dejó un legado complejo. Su estudio no solo nos proporciona un entendimiento más profundo sobre los eventos de la época, sino que también nos recuerda la fragilidad de la paz. La Gran Guerra transformó el panorama político, social y económico del mundo, dejando lecciones que todavía resuenan en la actualidad. Recordar y reflexionar sobre estos eventos es fundamental no solo para honrar a los que lucharon y murieron, sino también para trabajar hacia un futuro en el que tales horrores no se repitan. Si quieres seguir viendo videos como estos, suscríbete, deja tu me gusta y comenta qué historia te gustaría escuchar.